Vamos a ver ahora entonces el primero de los planos anticipados, que es de la ley penal en el espacio, el derecho penal común interno, es decir, cuáles son las normas de la legislación penal argentina, donde el Estado Nacional fija el espacio dentro de delitos de hechos, digamos, que se cometen a lo que se pretende aplicar la ley penal. Y hablamos de ámbito de aplicación espacial, no de ámbito de validez, ámbito de aplicación espacial, porque es el alcance dentro del espacio que tiene la ley penal argentina. Y para eso suelen aplicarse una serie de principios a nivel mundial, como son el principio de territorialidad, que tiene en cuenta, digamos, dónde ha sido cometido el delito, ¿no? Eso es lo más importante, en qué territorio ha sido cometido el delito. Hay otro principio que se llama el principio de nacionalidad, donde lo que importa es quién ha cometido, la nacionalidad de la persona que ha cometido el delito o la nacionalidad de la persona que ha sufrido el delito para determinar si se aplica o no la ley penal del Estado. Entonces ahí no importa tanto dónde, sino quién y contra quién. Hay otro principio que se llama principio real o de defensa, donde lo que interesa es cuáles son los intereses o bienes jurídicos que sean afectados con el delito. Así que no importa tanto dónde, no importa tanto quién, sino que lo que importa es dónde están los intereses o los bienes jurídicos afectados. Y también hay un principio llamado principio universal o principio cosmopolita, donde no interesan dónde ha sido cometido, quién, ni contra quién, ni qué intereses, porque ese tipo de hechos, cierto tipo de hechos delictivos, deberían ser perseguidos en cualquier lugar del mundo y deberían aplicarse la ley penal en cualquier lugar del mundo. Yendo al Código Penal argentino, nosotros tenemos regulado en el artículo 1 del Código Penal eh, básicamente el criterio del principio territorial, que es el más fuerte, es el más potente, y está complementado con algo del principio real o de defensa y algo con el principio de nacionalidad. Después vamos a ver también que en lo que atañe al plano del derecho internacional penal, ¿no? Esos delitos de factura internacional, así rige y se aplica el principio universal. Pero vamos al Código Penal, vamos al artículo 1. Si nosotros leemos el artículo 1 del Código Penal, nos vamos a encontrar con que está bastante claro que la ley penal se va a aplicar a todos los delitos cometidos dentro del territorio argentino, con independencia de la nacionalidad de la persona que los cometió y con independencia de la nacionalidad de las personas que los sufrió. Como dijimos al principio, es un ejercicio de soberanía estatal decir que los delitos cometidos en este lugar son de injerencia del Estado Nacional y no de ningún otro Estado, ¿no? Y eso es bastante lógico porque generalmente las personas que transitan en este territorio, que viven en este territorio, son interesadas en que ese delito o hecho se esclarezca y la ley penal se aplique. Aquí es donde están las pruebas de ese tipo de hechos. Entonces, delitos, se aplicará la ley penal argentina a los delitos cometidos en su territorio. Territorio es un concepto jurídico, no es un concepto material. Es un concepto jurídico, quiere decir que no solamente se tienen en cuenta los hechos cometidos dentro de los límites geográficos, sino también los hechos cometidos en lugares sometidos a su jurisdicción, ¿no? Por eso es un concepto jurídico, porque vamos a ver que hay hechos cometidos en un lugar que no es el territorio, por ejemplo, a bordo de un barco, pero es un lugar sometido a la jurisdicción de Argentina según sus leyes.
¿De qué se compone entonces el territorio? Cuando, cuando ya sabemos que el territorio es un concepto jurídico. Por un lado tenemos los delitos cometidos dentro de los confines, dentro de los límites geográficos, que como ustedes saben, se establecen a través de tratados internacionales con los países limítrofes. También tenemos los hechos cometidos dentro del mar territorial. Mar territorial son las primeras 12 millas contadas desde la costa, según la legislación marítima, según el derecho internacional del mar. Son unos 22 kilómetros contados desde la costa, es decir, que los hechos cometidos allí son hechos eh, cometidos dentro del territorio nacional. Después vamos a ver que según esa legislación marítima y el derecho internacional del mar, eh, si se comete delito a bordo de un barco que está haciendo lo que se llama un paso inocente por el mar territorial, podría no aplicarse la ley penal argentina. Después vamos a charlar un poquito de esto. Eh, bueno, obviamente todo lo que esté en el subsuelo de este territorio y todo lo que esté en la columna de aire por sobre este territorio sigue siendo territorio argentino. Y ahora yendo un poquito más a esto de lugares sometidos a su jurisdicción, tenemos el llamado territorio flotante, es decir, lo que pueda suceder a bordo de un barco o a bordo de un avión. Si hablamos de barcos, tenemos una ley, la Ley de Navegación Argentina, la Ley 20.094, que para decidir estas cuestiones trae una clasificación entre lo que son los buques o los barcos públicos y los buques privados, ¿no? Cambian las reglas si el buque es público o es privado. Un buque será público, será privado, según el destino que tiene. O sea que puede haber un buque público que está siendo alquilado por el Estado Nacional a un privado para llevar mercadería, entonces ahí no es público. Y a la inversa, podemos tener un buque privado que está asignado a una misión oficial estatal, entonces en ese caso será público. ¿Y cuál es la importancia de saber si el buque es público o es privado? Bueno, de que si el buque es público, los hechos cometidos delictivos a bordo de ese buque, se les aplicará siempre la ley del pabellón, es decir, la ley de la bandera, la ley argentina, cometan donde se cometan los delitos. O sea, se pueden cometer a bordo del barco que está sobre el mar territorial argentino, o que está navegando en alta mar, o que está navegando aguas territoriales extranjeras. Entonces, si no sé, dos marineros, uno mata a otro, se va a aplicar la ley penal argentina del pabellón. Ahora bien, cuando el buque es privado, en principio también se aplica la ley del pabellón. Eh, Sin embargo, cuando esté navegando por aguas territoriales extranjeras, digamos, está cursando el mar territorial, no sé, de Brasil, el mar territorial de Canadá, y se comete un delito a bordo de ese buque privado, hay una tendencia en el derecho, en la legislación y en el derecho internacional del mar, de que se aplique la ley del mar territorial que se está atravesando, o sea, si un marinero mata a otro mientras un barco privado argentino está en aguas territoriales canadienses, se aplicaría la ley penal de Canadá, pero hay una tendencia a reconocer lo que se conoce como el paso inocente, y es que si ocurrió ese hecho sin que haya alterado al Estado ribereño, a Canadá, sin que se haya requerido la participación de las autoridades, ni sanitarias, ni judiciales o policiales de Canadá, y ese barco, supongamos que no es un homicidio, que es un robo, son unas lesiones, unas injurias,
Bueno, eso no trascendió del barco, a esto se le llama el paso inocente, entonces se aplica la ley del pabellón. Es decir, que a los buques privados eh, es importante dónde se ha cometido, si es en alta mar va la ley del pabellón, si es en mar territorial argentino ni hablar, pero cuando están en mar territorial de otro estado, en principio va la ley penal del estado ribereño, salvo, como dijimos recién, que se trate de un paso inocente, en cuyo caso se aplica la ley argentina y no la del Estado ribereño. Similar, pero no exactamente igual, es el régimen de las aeronaves, ¿no? De los aviones. Ahí tenemos el Código Aeronáutico Argentino, que es la ley 17.285, que es la que regula esta cuestión. Acá también se establecen diferencias según si la aeronave es pública o es privada, y si es argentina o si es extranjera, ¿no? Si la aeronave es pública y argentina, se aplica siempre la ley del pabellón a los delitos cometidos a bordo de ese avión. Si la aeronave es pública extranjera, digamos, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, se aplicará la ley norteamericana, ¿no? La ley del pabellón. Ahora bien, cuando la aeronave es privada y argentina, no sé, es el avión de Juan Pérez, matriculado en Argentina, bueno, ahí se verá eh, dónde estaba volando el avión al momento del delito, ¿no? Si sucede mientras el avión está sobre suelo argentino, sobre el mar territorial argentino, o en alta mar, se va a aplicar la ley penal argentina. Y si, inclusive, si el delito se comete mientras el avión está surcando el territorio extranjero, por ejemplo, viene volando desde Perú, atraviesa Bolivia y se comete el delito, también se va a aplicar la ley penal argentina si el primer lugar de aterrizaje es Argentina o si las personas afectadas por ese delito es de nacionalidad argentina o se domicilia en la Argentina. Eh, una aclaración respecto de qué se considera territorio y qué no se considera territorio. Y hay que tener en claro que las embajadas de los países, de otros países en la Argentina, son territorio argentino y viceversa. La embajada argentina en España es territorio español. Esto es, lo digo para despejar algunas confusiones que existen sobre este tema. O sea que si se comete un delito en la embajada española en Argentina, se aplica la ley penal argentina por el artículo 1 del Código Penal. Harina de otro costal es, si por derecho, por aplicación del derecho internacional público, Argentina le da inmunidad al delito que habría cometido el embajador español contra la mujer, o al delito que habría cometido el embajador español al certificar documentos falsamente. Eh, entonces le va a dar una inmunidad por una cuestión de reciprocidad internacional, pero no porque no sea el territorio argentino. De tal forma de que si a la embajada va a trabajar una, no sé, una cocinera argentina y se agarra las trompadas con un mucamo argentino, no hay razón para no aplicar la ley penal argentina. Y viceversa, digamos, ¿no? Si el embajador argentino, mientras está en España, en la embajada, comete un delito, en principio se aplica la ley penal española. Harina de otro costal, si por derecho internacional público el Estado español le da inmunidad a su embajador por una cuestión de reciprocidad, pero no es porque no fuese el territorio de cada lugar. La otra pregunta que surge acá es la siguiente. Ok, todos los delitos cometidos dentro del territorio se aplica la ley penal argentina. La pregunta es,
dónde se considera cometido un delito. Hay casos que son muy fáciles, son muy sencillos. Si todo sucede, no sé, dentro de la ciudad de Rosario, bueno, lógicamente que el delito ha sido cometido en Rosario, ha sido cometido dentro del Estado Nacional argentino. Pero hay situaciones que se puedan presentar confusas, ¿no es cierto? Supongamos que estamos en Mendoza, estamos cerca del límite con Chile y en un caso hipotético, desde el lado argentino disparo un balazo y le pego a una persona que está del lado chileno, y muere del lado chileno. O sea, la acción delictiva de disparar se produce en el lado argentino, pero el resultado, muerte, se produce en el lado chileno. Otro caso que podría llevar a cuestionarnos el principio de territorialidad son los llamados delitos en tránsito, ¿no? Delitos en tránsito. Juan secuestra a María en Perú y la lleva secuestrada, pasa por Chile y después entra a la Argentina. Es decir, cometió el delito, el mismo delito de secuestro, de privación de la libertad, en Perú, en Chile y en Argentina. Bueno, ¿dónde se considera cometido? Es decir, delitos a distancia y delitos en tránsito nos plantean esta pregunta. Bueno, si bien existe la llamada teoría de la acción, teoría del resultado, vamos a simplificar, en la Argentina se utiliza la llamada teoría de la ubicuidad, y si ustedes vuelven a leer despacio el artículo 1, van a encontrar que el artículo 1 del Código Penal, inciso 1, dice que se aplica la ley penal a los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en Argentina. Por lo tanto, la ley penal argentina se aplica tanto si aquí se comete la acción, como si aquí se comete el resultado, como si aquí se comete una parte de un delito. Así que no es muy difícil la situación en ese punto, ¿no? Imagínense otro caso donde alguien escribe una carta injuriosa en Brasil, la despacha por correo y se recibe acá en Argentina, la persona se siente injuriada, ¿no? ¿Se puede aplicar la ley penal argentina aunque acá no se ha cometido la acción de escribir la injuria? Y sí, se puede aplicar porque los efectos se han producido aquí. Bueno, ahora vamos a dejar el inciso 2 y el inciso 3 del artículo 1 para el siguiente video.